Esperamos a sus compañeros. Todavía falta 5 minutos. Buenos días. ¿Quién me saludó? Dylan, ¿cómo estás? Buenos días. Carla, buenos días. Vamos a esperar a sus compañeros. Avisen si tienen WhatsApp de que vamos a empezar en punto. Todavía falta. Voy a aprovechar en hacer mi captura de pantalla. Ya están entrando. Qué bueno. Ya falta 4 minutos y empezamos la clase del día de hoy. Bueno, 4 minutos y empezamos. Buenos días, ¿cómo están? Perfecto. Hago mi captura y empezamos. Buenos días, Claudia, ¿cómo estás? Voy a empezar mi captura de pantalla. Me faltan 3 minutos. 134, aula 134. Aula 134. Semana 8, la otra semana nos despedimos. 134. Clase 8 del jueves. Aula 134. Creo que ya está. 8 del jueves, ya está. Están entrando sus compañeros, me parece muy bien. Ay, me dice si se puede apreciar la diapositiva que estoy compartiendo. Si se ve o no se ve. Me avisan, chicos. Sí se ve, ¿no? Gracias. Gracias, Claudia. Vamos a esperar 2 minutos. Si no se molestan sus compañeros, empezamos antes. Y empezamos con la etapa del desarrollo humano de la adolescencia. O sea, vamos a hablar de ustedes, los adolescentes. Sí, acá está. Desarrollo humano 2. Ayer acabamos esto. Ayer, perdón, el martes, creo. Falta 1 minuto. Avisen a sus compañeros que ya vamos a empezar. Vamos, chicos. Avisen, avisen. Muy bien. A ver, quiero ver cuántos han venido. Mira, solamente hay 15 personas. Ya es problema de sus compañeros que no están presentes. Siendo las 8 y en punto de la mañana, vamos a empezar la clase, continuar la clase número 8, que es la penúltima sesión con el tema de desarrollo humano 2. Habíamos visto en desarrollo humano 1 la importancia del estudio de la parte teórica de cómo se da el desarrollo humano. ¿Por qué? Porque
Eso nos va a permitir entender a la persona en un aspecto mucho más amplio, ¿no? Igual, vamos a estudiar desarrollo humano 1, desarrollo humano 2, perdón, igual que lo hicimos desarrollo humano 1, a nivel de tres áreas bien marcadas que son los cambios que ocurren en la dimensión física, en la dimensión cognitiva y en la dimensión psicosocial. Así lo vamos a estudiar también desarrollo humano 1, 2 en el día de hoy. Y vamos a empezar con la etapa, dice que la etapa más importante, la más, se puede decir de repente, determinante, dicen algunos, es única, que es la adolescencia, que es la etapa en la cual se encuentran la mayoría de ustedes, porque ustedes me habían comentado que la mayoría son jóvenes que recién acaban la secundaria. Entonces, ahí vamos a ver, por ejemplo, los cambios que experimentan ustedes, que son en este caso adolescentes. Si en algunos hechos se pueden dar cuenta ustedes de que sí se da o se cumple o no se cumple, bueno, es relativo porque solamente son teorías, ¿ya? ¿Qué significa ser adolescente para ti? Tú que eres un adolescente y estás a punto de acabar la adolescencia, bueno, hasta 20 años es adolescente. ¿Qué diferencia a un adolescente de un adulto? Hay varias diferencias. ¿En qué se diferencia? Aparte de la edad, en el trabajo, en las posesiones, en la independencia, en metas, etcétera. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy con el tema de la adolescencia. ¿Cuánto tenemos? ¿Ya cuánto tenemos? A ver, déjame ver. Uy, ya están entrando. Ya. Muy bien. Muy bien, la palabra adolescencia viene del latín adolescere, que significa crecer, eso ya es una cuestión básica. Y vamos a ver los cambios que experimentan los adolescentes en el ámbito, en la dimensión física, cognitiva y psicosocial. Ya saben, ustedes siempre recuerden la parte cognitiva o cognitiva. ¿Por qué? Porque es los cambios que experimenta la persona en su desarrollo mental, pensamiento, inteligencia, etcétera, ¿no? Y los cambios psicosociales, que es cómo esta persona se relaciona con otra persona. ¿Por qué? Porque en el examen de admisión sí está en el temario de la OCA Desarrollo Humano y ahí habla de la desarrollo psicosocial o la dimensión psicosocial. Entonces, específicamente no habla de lo que es Erik Erikson, pero sí menciona qué cosa es, qué cosa debe ser o qué cosa es el desarrollo psicosocial. Y estamos viendo de la clase anterior que el desarrollo psicosocial es los cambios que experimenta el ser humano en su forma de relacionarse con otros seres humanos a nivel social, ¿no? Cambios en su característica de su forma de ser, de su personalidad. Eso es desarrollo psicosocial. ¿Qué es el adolescente? ¿Es un adulto o no es un adulto? ¿Es un niño? Tampoco es un niño. Por eso que decimos que el adolescente se encuentra en una etapa de transición. Transición. La adolescencia es una etapa de transición entre la niñez y la adultez. Pero hay que estar muy claros que esto es una cuestión creada por la sociedad nuestra, porque hay algunas culturas, algunas tribus en África, me dice, por ejemplo, que no hay etapa de adolescencia, sino el niño pasa directamente a ser un adulto. En cambio acá, que estamos con la cultura medio occidental, etcétera, sí consideramos a una etapa que es la adolescencia, pero la consideramos como una etapa de transición. Transición. ¿Ya? Continuamos. Vamos a ver los cambios que experimenta el adolescente a nivel de desarrollo físico, que es la primera dimensión. Nosotros hemos dividido estas características en dos, pero vamos a estar claros que la pubertad es parte de la adolescencia, porque viene una pregunta en un examen de admisión. La pubertad es parte de la adolescencia, pero ¿qué cambios se dan en la pubertad? Son cambios que se dan en la dimensión física. No en la dimensión cognitiva, no en la dimensión psicosocial, sino que cuando hablamos de pubertad, que está acá, son los cambios que se dan en la dimensión física. ¿Y qué cosa es la pubertad? Los cambios que ocurren en el adolescente, en su madurez sexual, por ejemplo, en su capacidad reproductiva, porque el adolescente ya puede concebir, pero no debe concebir, y en su crecimiento y estatura. Entonces, esa es pubertad, porque vino una pregunta en un examen de admisión, hace varios años ya, en donde preguntaba si la menarquía se presentaba, o antes que sean las preguntas tipo DECO, ¿no? Eran preguntas más memorísticas. Se preguntaba si la menarquía pertenece a la etapa de la adolescencia o a la etapa de la pubertad, etcétera. Y ahí es donde se equivocaron varios estudiantes porque si te menciona pubertad, ya pues específicamente menarquía es un cambio físico y la clave era pubertad, no era adolescencia. O sea, mucho cuidado, por eso tiene que estar claro. En la pubertad que se da una madurez sexual, una capacidad reproductiva.
un crecimiento de estatura, se da en el caso de las mujeres las características sexuales primarias y también en los varones. Estamos hablando ya de características sexuales primarias. Número 1. ¿Así, Andrea? Eso, ahí lo vamos a ver. Número 2. Muy bien. Las características sexuales que pertenecen al desarrollo físico del adolescente se clasifican, lo hemos clasificado nosotros en dos. Eso no lo hacen en la secundaria, me he dado cuenta, ¿no? En características sexuales primarias y características sexuales secundarias. Y de ahí respondemos a Andrea. En las características sexuales primarias, ¿cómo lo diferencio de las características sexuales secundarias? De que las primarias tienen que ver con los cambios que ocurren en los aparatos reproductivos, tanto femenino como masculino. Cambios que ocurren en el aparato reproductivo femenino y masculino. Y es por eso que en el caso de la mujer, en el caso de los cambios que ocurren en el aparato reproductor femenino, maduran las trompas de falopio, los ovarios, el útero, etcétera, ¿no? Que se va a dar y va a dar pie al desarrollo a lo que es el proceso de la menarquía, que es la primera menstruación. Eso hay que ponerlo porque los varones de repente no manejan esa información. Ahí, ya está, lo ponemos. La menarquía, la primera menstruación. Muy bien. La menarquía, ahí tenemos escrito. Es la menarquía, que es la primera menstruación, este, se da dentro de lo que son los cambios en características sexuales primarias, ¿ya? Vamos a ponerlo con otro color para que se vea. Ahora sí, la primera menstruación es la menarquía. En el caso del varón, que también se da dentro de la pubertad, porque son cambios físicos, se da la espermarquía, que es la producción, o espermatogénesis, dicen algunos, ¿no? Que es la producción de espermatozoides. Y esta espermarquía, que es la producción de espermatozoides, etcétera, se presenta, en este caso, se presenta como una polución nocturna. Así lo ponemos ya. Nocturna. ¿Qué es eso, profesor? La primera eyaculación, pues en el caso del adolescente, que se presenta como una polución nocturna. ¿Qué nos está diciendo? De que empieza a producir espermatozoides, semen, etcétera, y el adolescente, porque ya es un adolescente, va a expresar eso, porque eso tiene que salir obviamente, con su primera polución nocturna. También lo conocen como sueño húmedo. ¿Por qué? Porque el adolescente tiene un sueño medio erótico y amanece mojado, ha eyaculado, bueno, durante ese sueño. O sea, también conocido como sueño húmedo, polución nocturna. ¿Por qué? Porque ya empezó a la espermatía. Esas son características sexuales primarias. Los cambios en el aparato reproductor femenino y masculino. En el caso de masculino, la uretra, el escroto, los testículos, etc., ¿no? En ambos casos, como lo menciona este material, hay una capacidad ya reproductiva de los adolescentes. Es una madurez ya reproductiva, pero no es adecuada porque faltan las otras características de la maduración. Por eso que no es bueno, no es adecuado que un adolescente todavía se convierta en padre. De que las haya, sí las hay, lamentablemente, el embarazo adolescente, pero no debe ocurrir eso, ¿no? Muy bien. En cambio, las características sexuales secundarias, eso es lo que enseñaron ustedes en el colegio, son los cambios fisiológicos y corporales que ocurren en ambos sexos, que se expresan en el crecimiento de los senos, en el caso de las chicas, aumento de las caderas, etcétera. Ustedes ya lo manejan, ¿no? Paro en los hombros, etcétera, vello axilar, vello púbico. Estos son características sexuales primarias y secundarias. Dejamos el desarrollo físico. Ah, respondemos a Andrea. Si un adolescente no menstrua, no crece tanto, dice Andrea. Obvio sí, ¿por qué? Porque el cambio, la menstruación marca el inicio de un cambio en la adolescencia, ¿no? ¿Por qué? Porque para que se dé la menstruación hay se dice, una descarga hormonal en el hipotálamo que ordena con la hipófisis, etcétera, a que se dé la producción de la ovulación en este caso, para que se dé la menstruación. Entonces, como todavía no menstrua, porque hay chicas que se demoran en menstruar, como hay chicas que se adelantan bastante, ¿no?
Entonces, cuando ya se da la menstruación, entonces también hay cambios en el desarrollo del ser humano, pues, a nivel físico. Tiene que relacionarse necesariamente. Muy bien, a nivel de desarrollo cognitivo, ustedes, según Jean Piaget, se encuentra en la etapa operatorio formal o operacional formal, también llamado abstracto, ¿ah? Vamos a poner acá. Ahí, me salió. O abstracto, ¿ya? Ya está, ahí. ¿Qué estoy haciendo? Ah, se borró. Ya está. O abstracto. Muy bien. Entonces, a nivel cognitivo, el adolescente es mucho más desarrollado que un niño, pues, ¿no? Por eso que ustedes llevan física, química, etcétera, ¿no? Trigo, etcétera, ¿no? La realidad como parte de lo posible, si la lógica es sí, P, entonces Q. Manejan lógica en una forma más desarrollada. Tiene un pensamiento abstracto, el mundo de las ideas y los valores, por ejemplo, ¿no? Ustedes ya se preocupan por la justicia, la libertad, la igualdad, ¿no? A ver, eso no creo que ustedes lo pensaban de niños, ¿no? Un niño no entiende qué cosa es la justicia, la igualdad, la libertad. Hay un pensamiento hipotético deductivo. ¿Qué pasaría si esto ocurre el día de hoy, por ejemplo, ¿no? Sacan deducciones. Inicia con inmadurez cognitiva al inicio y es por eso que se presenta el egocentrismo racional. Ese término hay que manejarlo. Ego, yo, ¿no? Yo, centro, yo soy el centro en mi razonamiento. El adolescente, cuando tiene egocentrismo racional, considera que sus ideas son únicas y por ende son especiales, dice, ¿no? Exagera mucho sus pensamientos el adolescente, según el señor Jean Piaget. Yo no sé si eso se cumple actualmente, pero me parece que en unos casos sí. Cuando el adolescente tiene egocentrismo racional, entonces él puede exagerar mucho sus ideas y considerar que estas son superiores a las de los adultos, ¿no? El adolescente dice, mis padres hacen un problema, yo tengo la solución a ese problema. Ah, claro, porque sus pensamientos son superiores, son más importantes, son únicas. Y si tiene esto, según David Elkin, se va a presentar lo que es la audiencia imaginaria y la fabulación personal. La audiencia imaginaria y la fabulación personal. Vamos a poner acá. Audiencia imaginaria y fabulación personal. ¿Qué cosa es audiencia imaginaria? Yo creo que sí se da esto en algunos casos, en la mayoría de los casos creo que se da. Supongamos que tú estás en el salón de clases, tienes 14, 15 años, ¿recuerdas? Si has acabado presencial, me parece que sí lo vas a recordar. La secundaria acabaste, cuando tenías 13, 14, 15 años, recuerden. Entonces, estás sentado adelante en el salón y es un colegio que no pide uniforme, tipo pre, no hay que decir nombres, no pide uniforme. Entonces, estás sentado adelante y tú dices, no, pucha, que hoy día vine con este polo y mañana tengo que venir con otro polo, si no mis compañeros que están atrás me están mirando, van a decir que yo no tengo ropa. O sea, el adolescente se siente observado en su forma de vestirse, en su forma de comportarse. ¿Han sentido eso? ¿Creen ustedes? Entonces se preocupa y se dimensiona mucho, ¿no? ¿Qué dirán? Tengo que cambiarme, etcétera. Tengo que arreglarme, etcétera. Eso se llama audiencia imaginaria según David Elkin. David Elkin. Sí se puede controlar ese egocentrismo, pues. Eso es lo que yo hago cuando ustedes vienen a consulta psicológica, ¿no? Eso es lo que yo hago. Y les ayudo bastante, ¿no? Es una pena porque yo sí quisiera invitarles porque me dicen que ya están llenos mis consultas y solamente tenemos hasta la otra semana, pero no para ustedes. Ya están llenos mis consultas, me han dicho. Porque la tutora está que ya rechaza a mis estudiantes que están pidiendo cita. Entonces, si ustedes han sentido observados en su forma de comportarse, de vestirse, de actuar, audiencia imaginaria. Claro, es que eso es audiencia imaginaria, pues, y después tú dices, cuando de repente nadie te ha visto y nadie se ha dado cuenta que tenías un polo bonito, ¿no? Imagínate, entonces audiencia imaginaria. Interesante, ¿no? En caso de Andrea sí se dio. El otro que ocurre, producto del egocentrismo racional, según David Lenkin, se puede dar la fabulación personal. Y la fabulación personal
es cuando el adolescente cree que todo lo que él es único, es especial y se siente inexpugnable, invulnerable. Vamos a poner acá, invulnerable, inexpugnable, que no le va a pasar nada. No le va a pasar nada. O sea, él dice, no, si yo salto el segundo piso, no me pasa nada a mí. Yo soy más veloz que un carro. Dice. Si yo salgo a las 2 de la madrugada por la avenida Bancay, no me pasa nada. Si yo como algo que se está malogrando, a mí no me pasa nada. Esa es fabulación personal. Entonces se siente, como tiene un organismo muy fuerte, muy saludable, entonces cree que se siente invulnerable. Pues no, no le va a pasar a él, ¿no? Cuando sí le va a pasar, sí le va a pasar. Entonces, esto se da en algunos adolescentes, no en todos, dice David Elkin. Pero si tú lo has sentido, entonces se llama fabulación personal. Me pregunta Claudia. Claro, es que van acompañados, deberían también haber cambios a nivel cognitivo, pero a veces, por ejemplo, la adolescencia se da tan temprano, he visto casos de 9 años, 10 años, que boom, crece, bueno, se desarrolla físicamente, pero como tiene recién 9, 10 años, entonces todavía le falta la parte cognitiva, pero después ya se va, ¿cómo se llama? Emparejando, ¿no? El desarrollo. Porque he encontrado adolescentes, tremendos adolescentes, pero parecían, jugaban como niños todavía, ¿no? De que todavía la parte cognitiva le faltaba desarrollarse. Eso sí se puede ocurrir, sí se puede ocurrir, pero ya después se actualiza, ¿no? Por eso que los ponen, y eso es bueno en el colegio que están con la misma edad, ¿no? Todos están con la misma edad. Y eso de adelantar me parece que no es muy bueno. A mis sobrinitos los adelantaron. A uno le fue bien, pero a otro no le fue muy bien, pues. Entonces, no es que porque lo adelantes ya le va a ir bien, ¿no? No es adecuado. Yo creo que menos que no es adecuado que los adelante, ¿no? Entonces, ya tenemos los dos conceptos: audiencia imaginaria, fabulación personal. Seguimos con ustedes, no lo soltamos. Después vamos a ver la propuesta de Lawrence Kohlberg, aunque Lawrence Kohlberg habla de un desarrollo moral que se da a partir de la niñez temprana, porque él habla de 4 años a 10 años, después habla de 10 a 13 años y después de 13 años para adultos. Pero vamos a entender su propuesta de Kolb acerca del desarrollo moral. ¿Pero qué cosa es el desarrollo moral? El desarrollo moral es cuando el niño, en este caso, y después el adolescente, primero es el niño, ¿no? Puede distinguir qué cosa es correcto, qué cosa no es correcto, qué cosa es justo, qué cosa es injusto, qué cosa es malo, qué cosa no es malo. Entonces, ¿en qué momento el niño ya tiene la capacidad de darse cuenta que lo que está haciendo está mal? ¿En qué momento? Entonces, Kohlberg dice, eso es desarrollo moral. Ese desarrollo moral pasa por 3 etapas de desarrollo moral según este autor, el desarrollo moral de Kohlberg. Ahora, eso es relativo, ¿por qué? Porque si bien él plantea edades para cada etapa, hay adultos, a veces yo también estoy ahí, que actuamos como si fuéramos niños a nivel del desarrollo moral. Y le voy a poner el ejemplo con sus 3 etapas. La primera etapa de desarrollo moral es la etapa convencional. Está ahí. Le ponemos ahí número 1. Pero preconvencional. Donde la conducta, el actuar bien o el actuar mal, se basa en, para recibir un castigo, evitar un castigo o ganar un premio. Pero para eso mejor lo vamos a entender, Colbert, con la que él plantea el dilema de Henry. Sí, pues, vamos a ver el dilema de Henry, ¿ya? Y ustedes están en su material, voy a buscarlo. El dilema de Haynes, ¿ya? Lo leo, ya lo encontré. Un esposo tiene a su esposa muy enferma. Ella necesita una medicina urgente, pero el esposo no tiene dinero para comprarla. Va a la farmacia, le dice al apotecario que necesita la medicina, pero no tiene dinero. El farmacéutico se rehúsa a dársela. Entonces el esposo espera que cierre la farmacia, entra a la farmacia y roba el medicamento. Ese es un dilema de Haynes. Entonces, preconvencional, no debe robar porque si roba se va a la cárcel. Entonces, yo actúo correctamente, si yo pienso así, yo actúo correctamente, que es no robar, actuar correctamente, para evitar un castigo. Si yo pienso así, entonces mi moral es preconvencional. La conducta es buena o mala en este caso, según se reciba un castigo o se gane un premio. Por ejemplo, este chofer
respeta la norma de tránsito porque así va a evitar que le pongan una multa. Ese es preconvencional, pues. O sea, actúa correctamente para evitar un castigo. O un profesor que llega temprano siempre, él dice, yo llego temprano porque nos han ofrecido a fin de año darnos un bono extra. Entonces, es preconvencional porque él actúa correctamente, que es llegar temprano para ganar un premio. Eso es con el dilema de Hertz. Entonces, con el dilema de Hertz, en el caso de la esposa, el esposo no debe robar porque si no se va a la cárcel. Pero la otra etapa de desarrollo moral es la convencional, la segunda etapa, en la cual, ya muy bien, ahora vamos a explicar la segunda parte, a ver si Andrea con su aporte nos ayuda. En la segunda etapa, si estamos en el desarrollo moral convencional, nosotros ya hemos internalizado la norma y los valores, ya los hemos internalizado. Entonces, en el dilema de Hertz sobre el esposo que robó, en la preconvencional yo digo, no debe robar porque se va a la cárcel. No, no, pero si yo digo en la convencional, no debe robar porque eso es malo robar. Entonces yo ya lo internalicé. O sea, en este caso la moral es externa, así lo voy a poner mejor. Se internaliza, acá la ponemos que es externa, ¿no? La moral actúa correctamente por cuestiones externas, ¿no? Así mejor lo pongo. Pero en el caso de convencional ya se internaliza, bueno, ya se internaliza la moral. Vamos a ponerlo acá. Se internaliza. ¿Ya ves? Sí se entiende, ¿no? Por eso que ahí en este ejemplo está muy bien. Miren, yo reconozco a mi hijo porque yo soy un padre y me he convertido en padre y un padre tiene que reconocer a sus hijos porque eso es correcto, pues está bien. Me he convertido en padre, es mi decisión, eso es convencional. Pero otro dice, no, no, yo reconozco a mi hijo porque si no me va a denunciar mi esposa. Ya ves, preconvencional. Tremendo adulto, parece un niño, ¿no? A nivel moral. Por eso que hay adultos que actuamos como niños a nivel moral. Y por eso que en la presa Marco ya no le ponen las edades, ¿no? Aunque sí tiene edades cada etapa, ¿no? Interesante, ¿no? A ver, y Andrea me dice, y ahora vamos a ver, ¿qué tipo de razonamiento tendrá Andrea cuando dice está mal porque robó, pero está bien porque puede ayudar a su esposa? De repente es una etapa llamada postconvencional. De repente, ¿no? Vamos a ver. Tercera etapa del desarrollo moral. Uy, tenemos hasta las 8:55 nomás, ¿no? Muy bien. Sí, 8:55. La etapa convencional, también llamada de autonomía. La moral está regida por un principio ético. Ya, entonces, un poco vamos a desarrollar lo que propone Andrea. Respecto al dilema de Hertz. Está mal que robe, sí, pero en este caso es necesario robar porque con eso se salva una vida. Entonces, es una moral postconvencional. En la etapa postconvencional, Colbert dice que la persona que está en esta etapa enfrenta ese conflicto. ¿Robo o no robo? ¿Salvo a mi esposa o no salvo a mi esposa? Ahí hay un conflicto. Si robo, me pueden llevar a la cárcel. Y además, ese es preconvencional, ¿no? Pero si robo, eso yo sé que está mal, es convencional, ¿no? Pero mi esposa se va a morir. ¿Qué hago? Entonces hay un conflicto. El que está en postconvencional, el que está en postconvencional se enfrenta a ese conflicto y lo resuelve. No, 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 yo creo que si yo robo para hacer un bien que salvar a mi esposa, está correcto. Es postconvencional. ¿Por qué? Porque la vida es lo más preciado del ser humano. ¿Ves? Entonces, postconvencional, muy poco llegamos, dice Colbert, a esta etapa. Muy poco llegamos a esta etapa. Claudia me dice, no, es que eso no es postconvencional, pues Claudia. Ellos dicen que roban porque tienen necesidad. No es preconvencional, es preconvencional. Porque si, podría ser como Robin Hood, ¿no? Robo porque yo lo doy eso a los más necesitados y los más necesitados necesitan vivir, pues, y la vida es lo más preciado. Ese sería postconvencional, como Robin Hood de repente, ¿no? No, ese es preconvencional, ¿no? Preconvencional. Ojo. Entonces, vean la diferencia. No sé si el temario de desarrollo moral está en la OCA, pero sí está para el examen del ciclo ordinario bastante. ¿Ah? Preconvencional,
convencional, postconvencional. Muy poco llegamos a la moral postconvencional. Muy pocos. A ver, si yo le pregunto a ustedes, supongamos que es presencial, ¿por qué llegas temprano? Le pregunté a mis chicos presenciales. Ah, yo llego temprano, profesor, porque si no me cierran la puerta, profesor. Ah, ese preconvencional, ¿ves? Otro alumno dijo, profesor, yo llego temprano porque para mí eso ya es un hábito y sé que es correcto. Ya, pues convencional, ¿se dan cuenta? Pero bien raro que haya un chico que esté en etapa postconvencional, bien raro. Sí, pues, miente para no ir presos, pero igual van presos. Listo, dejamos la moral, desarrollo moral de Colbert. ¿Qué conflicto tienen ustedes, según Eric Erickson? Ya estamos con otro autor. Estamos hablando ya del desarrollo psicosocial, ojo, esto acá, psicosocial. ¿Qué conflicto tienen ustedes que superar, según el señor Eric Erickson? Identidad versus confusión de roles. Y tenemos que quedarnos con identidad. Los adolescentes se preguntan, ahora creo que ya ustedes, como ya son más grandecitos, no son, ya están llegando pues, a 20 años algunos, pero acuérdense cuando entraron a la adolescencia, ¿no? 14, 15, 16 años, ustedes se preguntan, ¿quién soy yo? ¿Qué deseo ser? ¿Quién deseo ser? ¿En qué me quiero convertir? ¿Cuál es mi rol? ¿Por qué estoy acá presente? Entonces, es una pregunta que ustedes ya se han respondido, creo, ¿no? Ah, entonces, es que eso, Andrea, esto es psicología, pues. En psicología nosotros sabemos ya que los adolescentes están en eso. ¿Qué carrera seguir? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Por qué estoy en el mundo? ¿Cuál es mi papel? ¿Qué quiero lograr con mi vida? Entonces, si hay un adolescente que se pregunta eso y dice lo siguiente, muy bien, yo soy una persona que quiere ser un profesional y aportar a su país y a su familia, por ejemplo. Yo creo que voy a cumplir un rol muy importante porque los jóvenes somos el futuro del país. Quiero estudiar esta carrera, supongamos, quiero estudiar Derecho para defender la justicia en mi país. O sea, yo sé qué carrera seguir, yo sé qué voy a hacer con mi vida. Entonces, ese adolescente tiene identidad, identidad. Pero puede haber adolescentes todavía, sí los he encontrado a varios, que digan, pucha, pues, profesor, no sé qué voy a estudiar, profesor. Me gusta una cosa, pero me gusta otra cosa. No sé si no ingreso, no sé qué voy a hacer con mi vida, profesor. No sé si ponerme a trabajar. No sé. No sé qué voy a hacer en la vida. No sé. No me veo acá 5 años, 10 años, no me veo así. No sé dónde estaré. Confusión, que no se debe quedar con confusión. Y entonces yo estoy seguro que ustedes tienen identidad, porque están acá, pues. Ustedes quieren ser profesionales. Si hay algunas dudas, confusión. Entonces, por eso que hicimos proyecto de vida, porque eso también tiene que ver con identidad, pues, ¿qué quieres ser tú? ¿Qué quieres ser tú? Cuando di mi charla de día viernes para los padres que vinieron con sus hijos para que le den orientación vocacional, yo les dije a los padres, ah, tu hijo quiere estudiar medicina, muy bien. Entonces empezamos a estudiar cómo serían los estudios de medicina. Son 7 años, 2 años de especialidad, un año de serum, y de repente no sé cuánto se demorarán en hacer su tesis, un año más. Calculamos que eran como 10 a 11 años. Entonces, y yo lo sumé, pues, ¿no? Este chico tiene 18 años, ingresó, más 11 años, 29 años. Y los padres se quedaron sorprendidos. Es que para que no los presionen, porque yo sé que he encontrado muchos padres que quieren que sus hijos estudien medicina, bastantes, bastantes. Pero no quiere decir de que porque él quiere, su hijo debe aceptar tampoco, ¿no? No, identidad, profesor. Papá, yo quiero estudiar la carrera que yo quiero. Yo te quiero mucho, querido padre, querida madre, pero yo quiero estudiar mi carrera. ¿Se dan cuenta? Ah, esa es identidad. Interesante, ¿no? Continuamos. ¿Qué pasa con el adolescente? Se enamora. Es normal que ustedes se enamoren, pues eso es normal, no se hagan ningún problema. El adolescente se enamora y se enamora y se desenamora. ¿Tú crees que yo puedo hacer terapia de pareja para una pareja de adolescentes? No puedo, pues porque terapia de pareja son para adultos. Porque el adolescente tiene inestabilidad emocional. Hoy día le gusta una persona, mañana le gusta otra persona. Porque todavía le falta madurez. Claro que hay adolescentes que maduran más rápido, ¿no? Pero hay otros que son más inmaduros. Dan mucha importancia a los amigos, ¿no? ¿Qué dirán mis amigos? No, grupo de amigos. Voy a hablar con mis amigos a ver qué dicen. Valoran mucho a los amigos. Algunos pueden tener problemas de autoestima, sobre todo si tienen confusión.
cae y tienen problemas de autoestima que no deben tenerlo, ¿no? Si no logran los objetivos que se están planteando. Algunos adolescentes, yo creo que la mayoría quieren ser autónomos. Ustedes quieren vivir solos, ya no quieren vivir con sus padres, quieren vivir en su propio departamento, tener sus nuevos ingresos. Pero eso no es posible, pues. ¿Por qué? Porque todavía eres un adolescente, todavía no eres un profesional. Vas a tener autonomía todo su tiempo. Lo ideal es que tú ya, pues, vivas solo, tu vida, ¿no? Pues no es así. Estás todavía bajo la tutela de tus padres. Y la ley te ampara también, ¿no? Pero sí quisieran ser autónomos, ¿cierto? Continuamos. Dejamos a ustedes, ya lo hemos maltratado. No creo que lo hemos maltratado. Hemos entendido un poco lo que son los adolescentes. Vamos a la adultez temprana o juventud, que creo que ahí no están sus padres, pero pueden estar porque yo tengo una señorita que sus papás están en esta etapa. A que lo han tenido bien joven, pues, a su hija. Entonces, vamos a hablar del adulto temprano, que es en sus tres áreas también, ¿no? La área de desarrollo físico, la área de desarrollo cognitivo. A nivel de desarrollo físico es donde hay mayor fuerza, energía y resistencia. Acá, por eso que acá encontramos a los futbolistas, voleibolistas, atletas, etcétera, etcétera. Vean ustedes a los atletas peruanos, a los futbolistas, a todos los deportistas están acá porque tienen más fuerza, más energía, más resistencia. ¿Qué se va a enfermar este señor? Es bien fuerte, bien fuerte. Por eso cuando se dio la pandemia, solicitaban enfermeros, médicos bien jóvenes, porque sabían de que los jóvenes tenían más posibilidades de que si se contagian, no se afecten pues, su vida. Entonces, ahí donde, yo me acuerdo cuando estaba en el elenco de danzas, los que han bailado danzas en colegios me van a entender, los que han bailado danza, ¿no? Y ustedes saben que cada danza dura 8 o 10 minutos. Entonces yo cuando estaba en el elenco de danzas, me acuerdo tenía 24 años. Sí, pues. Y en una noche nos presentamos en un teatro y yo bailé 5 danzas, 5 danzas. Imaginen ustedes. Claro, con lapso de tiempo, ¿no? Para cambiarse, para descansar. Tenía un físico, pero terrible, hasta ahora me acuerdo. Entonces, es que ahí, pues, es la etapa de desarrollo físico máximo, ¿no? A nivel cognitivo, el joven o adulto temprano, porque somos jóvenes hasta 40, yo ya no soy joven, ya pasé, tiene un pensamiento más flexible y relativista, a comparación del adolescente. Tiene un pensamiento más dialéctico, ¿no? Más dialéctico. Y eso lo puedo usar con la propuesta del dilema de Helms, de Colbert. Por ejemplo, tesis, robar es malo, es una tesis, yo creo que estamos de acuerdo, robar es malo. Antitesis, a veces es necesario robar, lo estoy contradiciendo, pues sí, robar es malo, pero antítesis, contradecirlo, ¿no? Síntesis, podemos robar cuando con eso salvamos una vida, por ejemplo, ¿no? Es un pensamiento más flexible, más relativista. O sea que el adulto temprano, a diferencia del adolescente, es más flexible en su pensamiento, es más flexible, ¿no? Y es por eso que también le llaman a este pensamiento postformal, ojo, ¿ah? Me parece que viene una pregunta de un examen, mejor lo ponemos. Ay, ¿qué estoy haciendo? Ah, no sabía que eso se podía mover. Pensamiento postformal. Ya está. En el adulto temprano. Continuamos. Vamos a ver ahora en el adulto temprano lo que es el desarrollo psicosocial. El conflicto que un día ustedes también van a tener que enfrentar cuando estén en esta etapa. Intimidad versus aislamiento. Intimidad versus aislamiento. Ya sabemos que tenemos que quedarnos con intimidad y no con aislamiento. ¿Qué cosa es la intimidad? Según Erickson, es un conflicto que pasa el joven adulto temprano, donde va a tener o va a decidir si tener una relación de pareja estable y formar una familia. O sea, ahí se dan las relaciones estables y duraderas, en esta etapa. Estamos hablando de 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 años, pues, ¿no? Que es la adecuada para casarse, ¿no? Entonces, acá donde ya, pues, ese puede ser, los chicos ya maduran, los jóvenes ya maduran, pues, ¿no? Tienen una madurez. Quiero casarme. Oye, ¿te vas a casar por el resto de la vida, por si acaso? Sí, me caso, yo me caso. Yo la quiero a mi hija, a mi pareja. Yo la quiero y me quiero casar y compartir mi vida con ella. Entonces, ha decidido tener una familia, tener una pareja estable, tener una relación que sea para toda la vida. Pero hay casos
Se dan casos, sí, en la cual las personas fracasan en sus relaciones de pareja. Yo tengo varias colegas, sobre todo, que han fracasado en su relación de pareja, ¿no? Una de ellas, me acuerdo bastante de ella, ya va a cumplir pronto 40 años, es más joven que yo, pues, ¿no? Ella decía, pues, ¿sabes qué? Pucha, yo sí quiero tener una familia, tener mis hijos, pero no me ha ido bien. Me dice, ¿sí? ¿Qué pasó? Me dicen de que terminaba, convivía y después terminábamos. Creo que tuvo tres parejas con las cuales convivió y terminó. Y después dijo, "Ya me quedaré sola", dijo. Aislamiento. Eso se llama aislamiento. Superficialidad de relaciones, aislamiento. Ahora, ¿qué dice Erickson? Que mejor es quedarse con intimidad. Y eso lo complementan otros estudios, porque se señala que las personas más felices son aquellas, según los estudios del psicólogo español Carpintero, se llama su apellido. Los estudios dicen que la persona más feliz es aquella que tiene una pareja, una familia. Eso es lo que dice este autor en España. De repente con el tiempo eso cambia, porque yo conozco a muchas personas profesionales que han decidido quedarse solos. Pero hasta el día de hoy, los estudios indican no. Intimidad, tener una familia, una pareja. Interesante, ¿no? Continuamos. Y pasamos a la adultez intermedia. Ahí están sus padres, la mayoría de sus padres. Yo creo que ahí estamos. ¿Sí? ¿Cierto? Sus padres están ahí. Que abarca de 40 a 65 años. 40 a 65 años. Vamos a escribir a sus padres. A nivel de desarrollo físico, ya hay un deterioro en la parte sensorial, en la fuerza, ya no tenemos la resistencia, ¿no? Por eso que han visto los futbolistas cómo se jubilan, ¿no? Antes de llegar a los 40 ya están jubilándose. ¿Por qué? Porque ya no tienen esa resistencia que tenían antes, esa rapidez, esa coordinación, ya no la tienen, lo están perdiendo ya. Pero eso va a depender también del estilo de vida que haya tenido una persona. Imagínense a un joven de 20, 25 años que todos los fines de semana se amanece bailando, tomando mujeriego, etcétera, ¿no? Entonces, va a llegar mal, pues, esta etapa, va a llegar mal. Eso también tiene que ver con regulación personal. No me pasa nada, yo soy fuerte, ¿no? Se amanecen bailando y siguen bailando al día siguiente. Eso lo vi en el año nuevo. Mis vecinos jóvenes se amanecieron y seguían tomando hasta las 10 de la mañana, 11 de la mañana. Qué terrible. Entonces, va a llegar mal, va a llegar mal. Porque ahí va a verse las consecuencias de esa vida inadecuada que han tenido, ¿no? Es que ellos creen que como no le va a pasar nada, porque son jóvenes, pues son jóvenes, ¿no? Pero después ya vienen las consecuencias. Entonces, ahí se va a presentar el famoso climaterio. En el caso de la mujer, falta en el caso del varón, no sé por qué no lo han puesto. En el caso de la mujer, se presenta la menopausia. Climaterios son cambios hormonales que ocurren en ambos sexos. Y en caso del varón, la andropausia. Andropausia. En caso de la mujer, la menopausia se presenta que es un cambio hormonal, ¿no? Estamos hablando de 45, 48, 50 años, como calenturas, sudores fríos, en algunos casos, no en todos, ¿ah? Enrojecimiento de la piel, insomnio, no pueden dormir, dolor durante sus relaciones sexuales, claro, porque ya tiene problemas de sequedad vaginal, dolores de cabeza, cambio de humor, se altera rápido, ¿no? Esta persona que está pasando por la menopausia, en algunos casos, no en todos, ¿ah? Y está bien irritable, tú le dices algo, se molesta, se molesta. Eso se llama menopausia, cambios hormonales, que se presenta más fuerte en algunas personas y en otras se presenta menos, ¿no? Con menos síntomas, con menos síntomas. Y se corta el periodo menstrual, pues obvio, ¿no? Ya deja de menstruar la persona. Interesante porque empiezan a menstruar más espaciadamente y después ya desaparece la menstruación. Y como ya no hay menstruación, eso es natural, eso es naturaleza, pues ¿por qué? Porque ¿cómo va a ser madre a los 45 o 50 años? Pues, no sé, entonces la naturaleza es sabia y le dice, no, hasta ahí nomás, y se corta la menstruación. En el caso de la andropausia, no se corta nada. O sea, eso sí tienen que estar tranquilos los varones. Pero sí son cambios hormonales fuertes, en algunos casos y en otros no muy fuertes. Por ejemplo, ¿qué pasa con el varón? Aparte de tener cambios de humor también, porque tiene cambios de humor, se vuelve irritable, tiene menor la disminución de la libido. ¿Qué cosa es la libido? La energía sexual, el impulso sexual. Y también a nivel físico, la menor producción de espermatozoides para
Claro, porque obvio que ya no lo necesita, porque convertirse en padre a esa edad es adecuada. Entonces, andropausia, andropausia. Interesante, ¿no? Los cambios físicos. Por eso ahora entienden a sus padres. A nivel cognitivo, aunque no lo crea, es el máximo nivel de desarrollo cognitivo el que se alcanza en esta etapa. En esta etapa. Máximo nivel acá. El escritor escribe más, el inventor inventa más, el artista hace más obras de artes, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque las habilidades cognitivas llegan a su máximo desarrollo. Por eso que ahí encontramos a los presidentes, a los congresistas, a los ministros. Se supone que tienen su capacidad cognitiva al 100%. No sé si para actuar bien o para actuar mal, pero es ahí donde tiene su habilidad cognitiva en su máximo desarrollo. En su máximo desarrollo. El adulto intermedio. Uy, no ganan la hora. Continuamos. Vamos en el desarrollo psicosocial. Estamos viendo desarrollo físico, desarrollo cognitivo y desarrollo psicosocial. Es que, Andrea, tú no eres médico, pues tienes que ir a un médico especialista en... Ay, no me acuerdo la especialidad. Endocrino. Ojo, no todos tienen que ir a un médico endocrino cuando pasamos a andropausia a los varones y menopausia a las mujeres. No todos. Eso va a depender de si nos afecta en nuestra vida cotidiana o no nos afecta. Hay casos que sí es necesario que vayan a un endocrino y hay casos que no, no, lo pasan tranquilo. A nivel de desarrollo psicosocial, el adulto intermedio, o sea, sus queridos padres, pues, seguramente están ahí, pasa por un conflicto, que es generatividad versus estancamiento. Generatividad. La generatividad tiene que ver con los adultos intermedios, y eso yo creo que sí se da, porque yo estoy también en esa etapa, en querer, por ejemplo, orientar a los jóvenes. Y eso es lo que yo hago, pues, en mis charlas, en mis atenciones, orientar a los jóvenes, ayudarlos a que se desarrollen, por ejemplo, ¿no? Influenciarlos en su desarrollo, aportar con mis experiencias. O sea, quiero hacer eso, generatividad, ¿no? Según Eric Erikson. Pero no todos los adultos intermedios quieren hacer eso, dice Erikson. Hay otros que se estancan. Estancamiento. Lo ponemos así, con una X. Estancamiento. Hay otros que se estancan, dice Erikson. Entonces, esos señores que se estancan, ¿por qué se estancan? Porque esos señores no quieren aportar, consideran que no es importante. No, no, ¿para qué? Por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? No es importante, dice. Pero también se da la doble responsabilidad. El adulto intermedio tiene que cuidar a ustedes, que son jóvenes, adolescentes, pero también tiene que cuidar a sus padres, que son ya ancianos. Y por eso que vamos a pasar ahora rápidamente a la última etapa, si no hay preguntas, que es la adultez tardía, avanzada o llamada senectud. Que nosotros lo manejamos a partir de los 65 años, aunque yo creo que puede ser un poco más, ¿no? Yo considero 75 personalmente, pero nos quedamos con 65 años. Y ahí vamos a hablar de nuestros abuelos, ustedes, nuestros abuelos. Yo voy a hablar de mi madre está en la etapa de adultez tardía. Me está preocupando porque ahora que he venido a verla, pues siempre estoy compartiendo con ella, entonces tengo que cuidarla, ver cómo está. ¿Por qué? Porque el adulto tardío tiene ya un deterioro más marcado, pues, de sus capacidades físicas. Ahí está. Y ya, obviamente, pero eso va a depender de cómo también el estilo de vida que uno ha tenido, ¿ah? Por eso que es bueno tener una vida saludable, no hay que tomar alcohol, peor drogas, pues, dormir las horas adecuadas, alimentarse muy bien, no estresarse, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes todavía no piensan en eso, porque ustedes son súper jóvenes, pero nosotros que ya somos adultos, tenemos que pensar en eso, por eso hay que vivir una vida sana, una vida sana. Acá se da la osteoporosis, descalcificación de los huesos, reumatismo, artritis, ¿no? Pero eso va a depender también del estilo de vida que ha tenido. La cosa es que ya esta persona tiene una disminución de sus capacidades físicas y sensoriales, ya no puede correr como antes, escucha menos, de repente ve menos problemas visuales, etcétera, ¿no? Pero eso va a depender del estilo de vida que ha tenido. A nivel cognitivo, aunque no lo crean ustedes, se mantiene la inteligencia cristalizada, que es la inteligencia que Cattell decía que se acumula con la educación, con la práctica, con la experiencia.
O sea, es una inteligencia que se va acumulando mientras yo estudio más, más lo acumulo. O sea, más mayor, más inteligente es. Es una inteligencia cristalizada. Pero tiene un problema. Tiene problemas. Eso lo vamos a ver ahorita. Tiene problemas en la memoria de corto plazo. ¿Recuerden ustedes la memoria de corto plazo? Que era la memoria que en este momento estamos interactuando. Memoria de corto plazo estamos interactuando. Te das cuenta este, de que estamos interactuando con la memoria de trabajo, memoria de corto plazo. Este señor ya tiene problemas. Por eso que él se olvida dónde dejó las cosas. ¿Dónde dejé el celular? ¿Dónde dejé las llaves? Entonces, tienen problemas en la memoria de corto plazo, pero tiene buena memoria de largo plazo. Memoria de largo plazo. Muy buena memoria de largo plazo. Abuelita, a ver, cuéntame cómo fue tu primera enamorada. A ver, ese día eran las 8 de la noche, yo la vi, me acerqué, le dije que quería mucho. ¿Ves? Se acuerda de todo. Buena memoria de largo plazo, pero lamentablemente mala memoria de corto plazo. Y su inteligencia cristalizada se mantiene. Se mantiene. Pero vamos a ver a esto que es uno de los más importantes desarrollos con psicosocial, según Erickson. Se da un conflicto. Integridad versus desesperación. Este adulto tardío, si tiene integridad, entonces es un adulto que va a hacer un balance de su vida, un balance de todos los años que ha vivido como adulto, en este caso ya pues un anciano, ¿no? Y él va a decir, por ejemplo, ¿no? Ya supongamos que sea, este, supongamos que sea, una persona de 85 años, ya supongamos. Y él dice lo siguiente, ¿no? Así hacen los ancianos. Yo los he visto. He trabajado un poco con ancianos. Dice muy bien, yo tengo 85 años, ya pues la muerte está cercana, ¿no? Y entonces dice, bueno, la vida que he vivido, ha sido muy buena, positiva. Fallé algunas cosas, pero me pude corregir. Logré que mis hijos sean profesionales, fui reconocido por mi sociedad, por mi familia, y todos los objetivos que yo me había planteado los he cumplido. Y si viene la muerte, no tengo miedo. Bienvenido. ¿Se dan cuenta? Integridad. Pero también puede ser el caso de un anciano que diga, de 85 años, no, 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 no quiero morir, no, quiero morir. Ojalá tuviera 20 años menos. No, yo no le pedí perdón a mis hijos, tengo que ir a pedir perdón todavía, tengo que buscarlos. Desesperación. ¿Se dan cuenta? Entonces, con eso no debemos quedarnos, dice según Erickson, ¿no? Y eso le puede provocar depresión al adulto tardío. Por eso que hay una especialidad de la psicología que se encarga de trabajar con adultos tardíos. Una especialidad que en psicología está surgiendo bastante, porque ahora nuestra población de adultos tardíos o senectud o ancianos ha aumentado bastante, ¿no? Bueno, la pandemia se llevó a muchos, ¿no? Lamentablemente. Pero si no hubiera la pandemia, uff, yo me acuerdo por qué, porque hace 20 años, cuando iba al banco, en la preferencial no había ni cola, pero ahora tú ves una tremenda cola de ancianos que han logrado sobrevivir incluso al coronavirus. Se va a dar la jubilación. Imagínense ustedes a una persona que está trabajando 30, 40 años y le dicen, señor, mañana ya usted no va a trabajar. La jubilación. ¿Qué hacer ante eso? Si el Estado nos jubila a los 65 años, creo que ahora lo quiere aumentar, el Estado se pasó. Y supongamos que yo cumplo 65 años y el Estado me dice, ya no vas a trabajar. Oye, 65 años todavía tengo para más. Entonces, pero hay algunos que no saben qué hacer después de jubilarse, ¿no? Y entonces nosotros recomendamos que se dediquen pues a algo productivo, porque todavía tienen 65 años, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué vas a hacer con tiempo libre? Pues ahora puedes poner un biohuerto, una biogranja, tener un pequeño negocio, de ser dueño de tu propio negocio, de repente, ¿no? En mi caso, como yo me dedico a la docencia, porque también soy profesor, yo tengo la suerte, ¿no? El Congreso había dicho que solamente podemos enseñar hasta los 75 años, pero ya lo han derogado esa ley.
Mis profesores estaban asustados y estaban renunciando ya. Pero ahora dice que es ilimitado, ¿no? O sea, yo puedo enseñar hasta cuando tenga capacidad para enseñar, ¿no? Entonces yo me dedico a eso. Entonces yo sé más o menos qué sé con mi adolescencia. Pero yo, dentro de eso, por ejemplo, poner un centro terapéutico, yo dirigirlo, ¿ves? Entonces, eso hay que hacer con nuestros padres que un día se van a jubilar. Interesante, ¿no? ¿Qué les pareció el tema? ¿Les ha gustado o no les ha gustado? Claro, pues Andrea, hay varias cosas que se pueden hacer. ¿Qué les pareció el tema? ¿Les ha gustado o no les ha gustado? Por eso que desarrollo humano lo estudiamos en la universidad 2 siglos. Un siglo de desarrollo humano 1, otro siglo de desarrollo humano 2. Me parece que no les ha gustado el tema, Andrea. Andrea, Claudia. ¿Quién más me escribe? Carla. ¿Quién más me escribe? Ah, pero también participan otros jóvenes. ¿Sí? ¿Les ha gustado el tema? Interesante, ¿no? Gracias, Carla. Entonces, vamos a las preguntas antes que nos gane la hora. Ah, entonces, interesante el tema, pues. Así es psicología. Lamentablemente ya la otra semana nos despedimos con las últimas clases, ¿no? El día jueves de la próxima semana nos despedimos. Ya, pues. Las despedidas no son tristes, son alegres. ¿Por qué? Porque culminan Pre-San Marcos y se enfrentan a ese reto que ustedes están teniendo, que es el examen de admisión. Que algunos tips les daré, pues, ¿no? Para enfrentar el examen de admisión. Gracias, Valeria. La primera pregunta, rápido, chicos. Sí, la otra semana nos despedimos, señorita Claudia. Y algunos tips le voy a dar para el examen, a los que van a dar su examen de admisión. Algunos tips, cómo enfrentar el examen de admisión. Vamos, pregunta número 1, antes que venga la profesora y se moleste. Hay que relacionar física. Julieta experimenta cambios hormonales que preparan su cuerpo para la maternidad. ¿Sí estamos ahí? ¿Estamos de acuerdo? Claudia dice la B. Cognoscitiva. Además, mira, cuando hay confusión, entonces yo pienso por lo más fácil. Cognoscitiva o psicosocial. ¿Cómo manejo? ¿Qué cosa es cognoscitiva? ¿Qué cosa es psicosocial? Entonces, para mí más fácil es cognoscitiva. Cognoscitiva. Entonces, busco cognoscitiva, ¿no? O psicosocial. De repente yo conozco la teoría de Erickson, profesor, psicosocial. Entonces, yo voy buscando. Sí, es la letra E. Muy bien, Noemí, Cecilia, Aileen. Espero que te haya gustado la clase. Igual a Brigitte. Es la letra E. Muy bien, letra E. Rápido, no gana la hora, nos quedan 2 minutos. Hay que relacionar igual. Son 3 dimensiones, biológico, sociocultural y personal o biográfico. Eso lo vimos en la primera parte. Relacionamos. Biológico. El labio fisurado, paladar hendido puede deberse a problemas genéticos o congénitos. Entonces, 1 con C. Muy bien, Cecilia, Aileen Cecilia. La letra B. 3. Nos quedan 2 minutos. La profesora de educación física suele encargar a Anabel que guarde las pelotas de balonmano, fútbol y básquet en el estante. La alumna les ordena por tamaño de mayor a menor. La docente, al observar lo eficiente que suele ser la alumna en esta tarea, la felicita. Lo hace sentir muy bien eso, Anabel. En relación con las características de la niñez intermedia, ojo, niñez intermedia, ya ustedes saben, rango de edad, indique el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. En la niñez intermedia, ojo. A ver, decimos si es verdadero o falso. En la dimensión cognoscitiva, Anabel no ha superado la etapa preoperacional. No, ya lo superó. Eso es falso. ¿El ordenamiento de los valores ilustra el concepto de seriación? Yo creo que sí. Sí. Y la alumna aún no supera el conflicto psicosocial. Ya lo superó. De iniciativa versus culpa ya lo superó. Entonces la clave es la E. La E, chicos. Ahí están las preguntas con sus claves. Ya está por ahí la Miss. Anoten, por favor, o compartan, por favor, las claves en el chat. Y nos vemos el día martes, ¿no? O miércoles, no me acuerdo. De la próxima semana. Listo, chicos. Gracias a ustedes por estar presentes, por querer ser parte del Centro Pre San Marcos y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ahí está la Miss. Miss, ¿cómo está? Como siempre, puntual, Miss, ¿eh?
Chao, chicos, cuídense. Gracias, Gabriela, cuídense. Chao. Bien, muy buenos días, jóvenes. Buenos días, ¿cómo están? ¿Me están escuchando? Buenos días, buenos días. A ver, chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a empezar nuestras clases de literatura. Quiero saber si me están escuchando porque no lo veo por aquí. A ver, ¿se me escucha, chicos? Voy a compartir pantalla, ¿ya? Vamos a esperar ahí. No sé qué pasa. ¿Me escuchan, chicos? ¿Me escuchan? A ver, no sé por qué no está cargando. Vamos a esperar. Sí se le escucha, Miss. Ya, gracias, hija. Vamos a esperar para poder compartir un minuto. No sé qué está pasando ya por ahí. Recién está apareciendo, recién los veo por ahí. A ver, vamos a esperar. Ahí está un poco lento. Ya está, ¿ves? Ahora sí. Esta máquina. Ya está. Ahí está, chicos. A ver, se ve la diapositiva porque no puedo ver el chat. También no me deja ver el chat. No sé qué pasa por ahí. Bien. Bien, jóvenes. Aquí está, muy bien. Ah, sí, listo. Gracias por responder. Recién me sale todo. Buenos días con todo. Buenos días, gracias por sus saludos. Ahí Solange, Cecilia, Claudia, por ahí que las veo. Yasmín, Cielo, ahí está el profesor. Todo esto es del profesor. Y aquí está Andrea, Carla, Angeli. Claudia por aquí, Nayeli, Cristian y Luz Gabriela. Listo. Muy bien, chicos. Semana número 8. Bien, solamente nos queda una clase, chicos, y ya estamos terminando este ciclo de verano. Bien, entonces vamos a iniciar nuestra semana número 8 y ya estamos terminando prácticamente lo que es literatura peruana. Nos corresponde el día de hoy el vanguardismo con César Vallejo, análisis de sus libros, y luego vamos al indigenismo y terminamos con Ciro Alegría y José María Arberas. Bien, entonces ahora sí estamos dando inicio a nuestras clases. Ustedes con su separata, por favor, voy a compartir diapositivas. Ahí está. Bien, en este caso vamos a ver nosotros, aquí tenemos lo que acabo de mencionar, los libros. Aquí está el contenido más específico también, contexto, características, ¿no? A Vallejo y el indigenismo también con contexto, características, antecedentes. Bien, y nos vamos al vanguardismo. Bien, así iniciamos nosotros esta semana. Bien, creo que tengan algo en cuenta, jóvenes, y muy importante este tema del vanguardismo. Ya es un tema que nosotros hemos mencionado ya en algún momento cuando hemos desarrollado literatura universal, ¿no? En esta parte de la vanguardia nosotros hemos visto lo que es dentro de la narrativa contemporánea universal, ¿no? Que se ha desarrollado al lado de la vanguardia. Y vimos las obras de Jane Joy, mencionamos El monólogo interior, Ulises y a Frank Kafka con La metamorfosis, que pertenecían a esta narrativa contemporánea. Bien, y ahora lo vamos a ver aquí nosotros con el tema del
el vanguardismo. Bien, entonces después del movimiento que nosotros hemos visto la semana pasada, hemos hablado del modernismo, posmodernismo de Guren, el movimiento colónida, ¿no? Toda esta parte de la literatura peruana. Ahora nos vamos a la vanguardia. Bien, ese movimiento vanguardista se va a iniciar en Europa a inicios del siglo XX, ¿no? Mientras que acá en Hispanoamérica teníamos nosotros el modernismo Hispanoamérica, entonces todo se va a desarrollar paralelamente, ¿no? Esta vanguardia se va a dar en Europa y tiene que ver específicamente con el arte en general, alcanzando, como dice acá, un máximo desarrollo en los años 20. ¿Ya? Entonces la vanguardia es un movimiento literario, artístico, cultural de renovación. Lo que busca el vanguardista es renovarse, cambiar, ¿no? O sea, presentar un arte diferente, no es cualquier arte, ¿no? ¿Por qué? Porque anteriormente estábamos viendo movimientos como el movimiento modernista, realista, romanticismo. Entonces, estos movimientos tienen una postura clara, ¿no? O sea, si es realismo, tengo que ver con la realidad; si es romanticismo, tengo que ver con el amor; si es modernismo, con la belleza, y así. Entonces, lo que hace el artista aquí es explorar, es renovar el arte, ¿no? Y este es el último movimiento que se va a dar en Europa. No tiene un país específico para decir Francia, Italia, ¿no? Es un movimiento en toda Europa que tiene que ver con el arte, escultura, pintura y también literatura, por si acaso. O sea, no solamente es literatura, es todo. Por eso que en las imágenes que ustedes ven ahí les han puesto dos pinturas de la época, ¿no? De pinturas vanguardistas que definitivamente exploran más allá de. No son pinturas que tú miras, por ejemplo, en esta parte de aquí, vean la imagen de la diapositiva, es la pintura El Grito. Pero miren, ¿no? El puente, el camino, las personas a lo lejos, esta persona que se está tapando los oídos, y miren cómo es su rostro, ¿no? Y esta es una técnica. O sea, obviamente está pintando al ser humano con mucho dolor, con mucha situación al momento de escuchar algo, ¿no? Porque se llama El Grito. Y miren el color, ¿no? La mezcla, ¿no? Que de repente para algunos esto, ay, no sé, no entiendo. En cambio, cuando uno ve una pintura realista, tú ves las personas, la ciudad, lo que están haciendo, es diferente. En cambio, en la vanguardia se rompen los esquemas. En la última pintura también, para que lo tengan claro, ¿no? Por ejemplo, parece un paisaje, el mar, una colina, por ahí, pero ahí hay un pequeño árbol que está sobre un muro, miren, los árboles no están en los muros, ¿no? Y veo que ahí hay 3 relojes, pero estos relojes que estén ahí están derritiéndose, están deshaciéndose, algo que no es común, ¿no? Porque el reloj tiene una forma permanente y siempre va a ser así, de diferentes tamaños, pero nunca está así chorreándose, ¿no? Entonces, ¿cómo se experimenta con técnicas tanto en el arte y también en la literatura? ¿Sí? Y esto lo vamos a ver también nosotros en la literatura. Obviamente en la literatura nosotros no pintamos, pero sí se escribe y entonces va a cambiar la forma. Bien, entonces eso es para que más o menos tengan en cuenta lo que es experimentar la estética, cambiar, dejar de lado muchas cosas. El vanguardista, como dice acá, adopta una postura iconoclasta. Iconoclasta quiere decir, pues, que rompe esquemas, que se aleja, ¿no?, de las normas anteriores, ¿no? Que simplemente el vanguardista es más libre, tiene mucha más libertad de expresarse. Está pensando en expresar arte, y muchas veces no se involucra que tenga que tener un contenido formal, métrica, verso, todo perfecto, no, simplemente expresa su arte. Como dice acá, busca más allá de lo inexplorado, que es capaz el hombre de poder crear a través del arte. Y todo tiene que ver con la parte también visual. Y de repente en algún momento, no sé si han tenido el gusto de poder asistir a una exposición de pintura. Claro. Muy bien, Andrea, en sus comentarios. Como ya existía la cámara, no era necesario que el artista se retrate como en un lienzo. Claro, existía la cámara, y es cierto, ¿no? O sea, ya se rompe esquemas, pues. No es necesario que te pinte perfecto, completo, porque ya tú sabes cómo es el hombre, ¿no? Ya tú sabes cómo es el paisaje, sino justamente busca llamar la atención. El vanguardista puede agarrar, poner de repente, poner manchas de pintura, ¿no? Y para ti, tú que eres una persona normal, común y corriente, miras esa pintura y dices, no veo nada, no entiendo nada, ¿qué hay ahí? ¿No? Manchas de pintura, es como que si hubieras tirado la pintura. Pero para el vanguardista, eso es arte. Eso es un creacionismo, impresionismo, o sea, eso es arte.
Entonces, en la literatura las palabras también cambian, juegan, ¿no? Y como que te dejan ahí muchas veces en la expectativa de qué está diciendo, ¿no? Entonces, en el arte, en la pintura se observa también ese tipo de detalles, ¿no? Muy bien por tu comentario, Andrea, porque eso es cierto, ¿no? En el siglo XX, ¿qué aparece? No solamente la fotografía, está la televisión, las imágenes, ¿no? Ahora las personas están mirando una televisión, están en la expectativa de la cibernética, la tecnología, porque ya estamos en el siglo XX. Entonces, eso es el tema del vanguardismo joven. Luego tenemos aquí en esta parte al lado, ¿no? Escuelas, que dice diversas escuelas que van a terminar en ismos, o pequeños movimientos, le podríamos llamar, que se van a desprender de la vanguardia. Movimientos que definitivamente se van a desarrollar en Europa, ¿no? La gran mayoría de todos estos movimientos se desarrollan en Europa, no es que se van a desarrollar en todos los países, no. Porque cada país lo va a asumir de acuerdo a su propio contexto, ¿no? Tenemos el tema del surrealismo. El surrealismo tiene que ver con el mundo inconsciente, el mundo de los sueños, ¿no? La parte de la psicología, ¿no? Y hay autores que se acercan a este tipo de temáticas en todas las artes, a pintura, escultura y también literatura. André Breton, por ejemplo, es un surrealista, pero es un poeta francés, ¿no? También tenemos la escuela del dadaísmo. La escuela del cubismo, por ejemplo, es la escuela donde plantea las figuras geométricas, ¿no? En el arte, pintas, rayas, figuras geométricas, das forma a un ser como si fuera una figura geométrica. Entonces, eso es el cubismo, ¿no? Y también tiene que ver con el color, mucho color utilizan los vanguardistas, ¿no? Aquí mezclan colores, ¿no? Luego tenemos el futurismo, que tiene que ver con el desarrollo de la tecnología. El ultraísmo, que tiene que ver con el uso de las metáforas por excelencia. Y eso del ultraísmo se va a dar mucho en España, en la época de la generación del 27, con Federico García Lorca. También hemos hablado del ultraísmo que lo utilizó Pablo Neruda. ¿Se acuerdan cuando vimos Poesía Hispanoamérica? Pablo Neruda usaba metáforas y tiene que ver con la escuela ultraísta. No es que Pablo Neruda justamente está prácticamente utiliza en primer momento la vanguardia, pues ahí está. El creacionismo, ¿no? Que tiene que ver con los llamados caligramas que vamos a ver a continuación. La poesía cuando rompe, ¿no? La poesía tradicional. Eso del creacionismo fue desarrollado en Chile, por ejemplo, con un poeta llamado Vicente Huidobro. Poeta chileno, vive mucho tiempo en Europa, se asimila esto de la vanguardia y llega a Chile, y Vicente Huidobro pues desarrolla algo del creacionismo, no como se desarrolla en Europa, pero sí trae esta influencia, ¿no? Acá en el Perú, la vanguardia se da de manera general, con el gusto de querer explorar, ¿no? Todo el arte en libertad, ¿no? No en el Perú, Vallejo no utiliza el cubismo, dadaísmo, no. Él desarrolla la vanguardia con sus propias características. Bien, sigamos avanzando y nos vamos a las características del vanguardismo. En este caso, cuando vamos a ver las características del vanguardismo, ya nos vamos a centrar, pues, obviamente, en nuestro poeta Vallejo, ¿no? Y los demás poetas que van a acompañar a él. Bien, entonces, ¿qué información más tienen ahí en su separata? Claro, listo. Características. Alejamiento del realismo decimonónico, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que el poeta se va a alejar de toda tradición anterior, es decir, la literatura anterior. Va a escribir con mucha más libertad, va a expresar lo que siente a través de la poesía, la narrativa, pero en este caso siente más en la poesía. Entonces, alejarse de las normas, alejarse de la literatura tradicional, ¿no? El poeta se centra en su contenido, en lo que va a expresar, lo que siente, ¿no? Entonces, eso marca ese realismo decimonónico, porque la palabra decimonónico tiene que ver con tradición, con arte pasado, ¿no? Me alejo del pasado, porque busco un cambio en la literatura, busco modernizar la literatura. Bien, otra característica es modernización del lenguaje poético. Definitivamente aquí vamos a ver que el lenguaje se va a modernizar. ¿Por qué? Porque se va a asimilar en estas producciones palabras que tienen que ver con la tecnología, ¿no? Que palabras que también puedan ser creadas, y esto viene con la inclusión de un nuevo léxico, ¿no? Palabras que van a ser utilizadas en un contexto que de repente no están preparadas para ese significado. Por ejemplo, aquí tenemos este verso que dice, con tus venas de arco de violín, ¿no? Entonces,
Si uno analiza este primer verso, ese es de César Moro, poeta peruano, con tus venas de arco de violín. O sea, tú sabes lo que son las venas, ¿no? Que están dentro de tu cuerpo. Tú sabes lo que es el violín. Entonces, ¿cómo el poeta moderniza el lenguaje poético usando palabras, ¿no? Que son contextos tan diferentes, pero que acá se unen para expresar algo? Con tus venas de arcos de violín. Con tus dedos de orquesta. ¿Te imaginas la palabra, el significado de dedo con orquesta? O sea, son significados muy lejanos, pero que al momento de ser desarrolladas en la poesía van a adquirir un significado propio. Esa es la modernización del lenguaje. Con tus uñas para abrir las entrañas del mundo. ¿Te imaginas? Con las uñas tú vas a abrir las entrañas del mundo. El mundo es todo. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Eso lo hace este poeta César Moro. En un momento también Vallejo lo va a hacer, porque es parte de la vanguardia, ¿no? Entonces, es con respecto al tema de la modernización del lenguaje, inclusión de un nuevo léxico. Vallejo sí lo hace, por ejemplo, con la palabra trilce. ¿Recuerdan ustedes la palabra trilce? A ver, ¿quién sabe qué significa la palabra trilce? Que es una palabra nueva, creada, y que el poeta, justamente, así como el artista pinta, crea una imagen distinta, el poeta, ¿qué hace? ¿No? Incrementa un nuevo léxico, moderniza las palabras, hace que las palabras jueguen con sus significados y digan algo que no están preparadas de repente para decir, porque en el lenguaje denotativo, pues unir estas dos palabras no tiene sentido, ¿no? Porque uno relaciona las palabras con lo que quiere expresar. Entonces ahí está el arte de la palabra. A ver qué significa trilce. Trilce tiene un significado, ¿no? Y tiene varias opciones que se plantea acerca de ese significado de la palabra. A ver, ¿cuántos no han estudiado en el colegio trilce, ¿no? Y mínimo, si tú estás en un colegio, debes saber lo que significa. Es una palabra creada por Vallejo. La palabra taona también es creada por Vallejo. Y lo vamos a ver luego cuando expliquemos justamente el libro. Taona tiene un significado. La palabra otilinas también. Otilina es una palabra creada que está, todas estas palabras están en el libro Trilce. Otilinas viene de Otilia, y Otilia es el nombre de una joven, que Vallejo al momento de crear su poemario, utiliza, ¿no? Otilinas, ¿no? Y ya está, y eso no existe. Y así, ¿no? Esa es la modernización que se va a dar. Acá, por ejemplo, en este Trilce de César Vallejo dice, Trilce 2, que se llama Cuanto eriza nos. Se llama lo mismo que padece. Lo mismo que nosotros sabemos que puedo separarlo porque es un determinante, un pronombre, ¿no? Un relacionante y lo junto. Y es más, lo escribo con mayúscula y ya estoy modernizando el lenguaje. Nombre, 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 nombre y al final termino con mayúscula. Porque aquí ya está rompiendo la parte también ortográfica, ¿no? Porque hay libertad. Esto es creación. No se puede pintar, pero sí se puede jugar con las palabras. Esas son las primeras características del vanguardismo. A ver, ¿quién me puso qué significa trilce? Nadie, joven. Yo pensé que ya habían escrito. Lo dejo que vayan pensando, pero, ¿no? Para luego verlo cuando hablemos de Vallejo. Bien. Entonces, continuamos. Asimilación creativa de representaciones del mundo inconsciente. Definitivamente, pues esto tiene que ver con la parte psicológica del mundo inconsciente, porque ¿qué hace el poeta? Escriben emociones, sentimientos de lo que puede estar sintiendo en ese momento. Usualmente un poeta anterior escribía algo y para escribir, ¿no? Una producción y poder publicarlo, pues tú tienes que corregirlo, ¿no? Porque a veces uno escribe, la mente humana es tan amplia que puede escribir, ¿no? Miles de cosas, hasta sin sentido, de repente, de que necesitan una corrección, porque no puedo publicar, escribir y publicar, tiene que pasar por un proceso. El vanguardista, ¿qué es lo que hace? Escribe y representa su mundo inconsciente. Muchas veces no se preocupa de corregir, simplemente escribe lo que su mente y los aspectos psicológicos no le dan en ese momento. Y ya, y hay más, porque eso es creatividad, porque eso es justamente representar el mundo inconsciente, y eso tiene que ver con la psicología, porque ya en el siglo XX hay una psicología, el hombre puede ser estudiado, su conducta humana, qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo, ¿no? Antes no, antes se sufría, ¿no? No sabíamos qué tenía la persona, pero ahora sí, expresamos sentimientos. Entonces la psicología permite. Al momento de crear es eso, ¿no? Porque un poeta escribe representando todo tipo de emociones.
Entonces, ahí está esta parte de la asignación creativa del mundo inconsciente. Otros le llaman la escritura automática. Escribo, escribo, escribo y ya, listo, así queda. No hago ningún cambio, porque eso es arte. Experimentación en todos los niveles de la concepción estética. Cuando hablamos de experimentación en todos los niveles de la concepción estética, claro, acá ya me respondió, ahorita lo vamos a ver muy bien. Estamos hablando experimentar todo. O sea, el vanguardista no se centra en un solo punto, sino abarca todo tipo de temas. Porque, por ejemplo, el realista habla del realismo, la sociedad, el romántico, sentimientos, el amor, la soledad, ¿no? Y así. En cambio, el vanguardista habla de todo tipo de temas. No tiene un reparo, decir, no, yo voy a hablar de esto, no, habla de todo, a nivel social, psicológico, experimental, y más porque en el siglo XX hay que ciencia, tecnología, hay un desarrollo, el hombre está explorando todos los niveles, política, entonces eso es experimentar en todos los niveles, temáticas nuevas que estén relacionadas a ciencias, a las creencias, al léxico nuevo, a un mundo moderno. Por ejemplo, hablar y usar algunos términos, por ejemplo, hablar del tranvía, hablar del bus o hablar de un taxi, la palabra taxi y involucrarlo en tu producción era una novedad. Hoy en día de repente no es, pero en ese momento sí, ¿no? Entonces, eso es experimentar en todos los niveles, porque también a nivel universal hay situaciones, problemas en los países, guerra, la Primera Guerra Mundial, todo ello involucra todo tipo de temática. Conciencia de vivir en una sociedad tecnológica, ya, ¿no? Lo que acabamos de decir, con su compañero dice, apareció la fotografía, entonces ya es distinto, retratar al hombre tal cual, ¿no? Ya no solamente es pintar, ¿no? Entonces, la tecnología, la palabra cibernética, por ejemplo, que se está de moda de uso en esos tiempos, sí hay poetas peruanos que escriben relacionado a esto. Por ejemplo, hay un poeta peruano llamado Carlos Germán Belli, que es vanguardista. Él tiene un poema que se llama Oada Cibernética. Así se titula, Oada Cibernética, porque para él en su poesía considera que la cibernética que aparece en el mundo es un hada para que el hombre se desarrolle en una sociedad tecnológica. Porque si no hubiese parecido ello, ¿qué hubiese sido de nosotros? ¿No? Entonces, a ella, es peruano, Carlos Germán Bell, o hada cibernética, y ya usa la palabra cibernética en sus producciones. Aprovechamiento del nivel espacial del poema. Esto tiene que ver, jóvenes, con los llamados caligramas. ¿Y qué es un caligrama? Caligrama consiste en representar un poema usando una imagen, ¿no? Y una imagen libre, como también aprovechar todo el espacio. Por ejemplo, esta es una hoja donde se va a escribir un poema, pero el poeta peruano llamado Carlos Oquendo Yamá, porque él es el nombre del poeta peruano, al igual que César Vallejo, en su libro 5 metros de poema, porque así lo titula, porque realmente son 5 metros, sus hojas son así, de ese tamaño, un poquito más anchas que la 4, o sea, más pequeñas pero anchas. Y para poner el título de su poema, miren cómo escribe, Reclán, y utiliza todo el nivel espacial, ¿no? Así. Entonces no se centra en el medio de la hoja y escribe cada verso uno debajo del otro, no, rompe esquemas, ese es el nivel espacial, ¿no? Y separa las letras, miren, de esta forma. No es que acabe un error, no, así es la poesía de Carlos Oquendo Yamá, vanguardista peruano. Dice, hoy la luna está de compras. Imagínense, la luna va a estar de compras, ¿no? Desde un tranvía el sol, como un pasajero, lee la ciudad. Imagínense, el sol está en el tren, en el tranvía, ¿no? Y lee la ciudad. Ahí está. Habla del tranvía. Las esquinas adelgazan a las viandantes y el viento empuja los coches de alquiler. Habla coches. Se votan programas de la luna. Se dará la tierra. Películas esportivas pasadas 2 veces. Los perfumes abren álbums de miradas internacionales. El poliseman domestica la brisa. El ruido de los claxon ha puesto sus vestidos azules. Por ejemplo, la palabra claxon es un extranjerismo que es usado ya en las producciones. Ahí está el aporte del léxico nuevo, ¿no? Porque esta palabra es un extranjerismo, viene del inglés, pero está aquí. Novedad, todos los poetas han sido
han salido de la tecla de la U de la Underworld. Underworld es una universidad en Estados Unidos. Y por acá dices, vamos a hacerlo más chico para que se pueda leer. Ah, no. Aquí dice Rosneka. Rosneka, así dice, en este lado de manera vertical. Bien, entonces, jóvenes, eso es aprovechar a nivel espacial, aprovechar todo el espacio. No rompes con la poesía tradicional, ¿no? Esto es el libro de Carlos Oquendo Yamá. Bien, es con respecto al aprovechamiento del nivel espacial que tiene que ver con los llamados caligramas. Empleo del verso libre, ¿no? Y esto sí se va a dar. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta en este poema, yo no puedo analizar la métrica, o sea, contar las sílabas. ¿Cuántas sílabas hay acá? Porque todo está disperso. Es más, en esta B, o en esta B que ustedes ven aquí, ¿no? La palabra perfume, yo no puedo estar contando sílabas ahí, pues, porque ya ha roto los esquemas tradicionales. Entonces, por eso que no hay métrica. Tampoco puedo ver la rima, porque para ver rima yo necesito tener el verso de manera lineal y cómo termina cada palabra, ¿no? Recuerde la niña de lámpara azul, ¿no? Tristite de Valdelomar, ¿no? Azul, Estambul, destelloso, ¿no? Porque rimaba. Aquí no puedo ver eso, es libre. Y el poema sí debe tener un ritmo que es parte de cualquier poesía. Es la melodía que va a tener, ¿no? El poema al momento de ser leído. Son las palabras que el poeta utiliza para darle ese énfasis musical. El ritmo tiene toda poesía. Esto sí tiene, pero lo que no tiene es métrica ni ritmo. A eso se le llama verso libre o llamado versolibrismo también, ¿no? Definitivamente Vallejo no escribe así, pues, ¿no? Vallejo escribe de una manera tradicional, pero sí rompe también esquemas. No usa isométrica, no usa tampoco rima. No, no todos los poetas van a ser así. Esto tuvo mucho más acogido, mucho más, como se dice, desarrollo en Europa, pues, ¿no? En Francia se desarrolló más esto. Por ejemplo, acá tenemos caligramas. Miren, esto es a nivel universal. Esto se desarrolla mucho en Europa y en otros países también. El Perú, Vallejo, por ejemplo, no escribe así, ¿no? El único que como te escribe de esa forma, como mostramos anterior, es Carlos Oquendo Yamá. No te escribe así. Un caligrama es escribir poesía usando la forma de una imagen, de cualquier imagen, un animal, una persona, un objeto, un carro, o sea, cosas increíbles. Esto de los caligramas tuvo un gran desarrollo al inicio de la vanguardia. Habían pinturas hechas de caligramas. Pinturas porque tú mirabas hacia lo lejos, veías todo un paisaje, ay, hermoso, a blanco y negro, un paisaje hermoso, pero tú te acercabas y todo ese paisaje era letras, lleno de letras. Si bien es cierto, tuvo tanta acogida los caligramas, creado por el francés Guillermo Apollinaire, así se llamaba, poeta francés, y se difunde por Europa. Eso también va a decaer, ¿por qué? Porque si bien es cierto, visualmente es muy hermoso verlo, el detalle está leerlo. Porque recuerden que toda poesía siempre nos dice algo, expresa algo, ¿no? Entonces, de acuerdo a la imagen, tú no puedes tener un punto de inicio. Tú puedes iniciar por arriba, por abajo, por donde tú quieras leer, porque la imagen tiene esa característica. En cambio, en una poesía tradicional, si tú lees, ¿no? Un verso, dos versos, pero aquí no. No sabemos si empieza por acá, empieza por el otro lado, etc. Entonces, como que se va perdiendo ese interés del mensaje. Otro detalle, un caligrama, es que si tú ves aquí un paraguas, no quiere decir que estés hablando del paraguas. La imagen no tiene nada que ver con el contenido, porque lo que hace el poeta es dibujar, escribiendo, y le va a dar forma a algo, lo que salga de su mente. Recuerda que está en el mundo inconsciente, lo que salga, y lo grafica. ¿No? Acá, por ejemplo, puede ser un libro, puede ser una pileta que esté botando agua, ¿no? Puede ser un ojo, porque hay una hoja inmensa ahí, es una hoja y así, ¿no? No necesariamente te va a indicar que la imagen que estás hablando de esa imagen, ¿no? Pueden ser muchas cosas. Esos son los llamados caligramas, jóvenes. Bien, entonces de esta forma estamos terminando nosotros con las características del vanguardismo.
Ahora, a mí me responde Andrea, me dice que triste significa entre triste y dulce. Sí, es cierto. Triste y dulce, triste y celda. Algunos dicen que trilce no es una palabra que viene de la sílaba 33333, ¿no? Que en un momento Vallejo va a pedir una opinión de unos compañeros, amigos, periodistas, cómo va a poner título a su libro. Él le había puesto Cráneos de Bronce. Así se llamaba el libro, Cráneos de Bronce. Y sus amigos le dicen, pero ¿cómo vas a poner cráneos de bronce? ¿No? O sea, ¿qué tiene que ver cráneo con el bronce? ¿No? Entonces, como que Vallejo lo sustenta, pero sus amigos le dicen que no llama la atención. Y entonces de repetir, porque en el caso de Trilce, Vallejo usaba grupos de 3 versos de una manera muy consecutiva, y de ahí viene la palabra 3 Trilce, y de ahí viene la palabra Trilce. Son varias inferencias que se tiene del título Trilce, pero la que ha puesto su compañera también es una de ellas, ¿no? Muy bien. Ahora nos vamos a los representantes. Hay que avanzar. Que son muchos los poetas vanguardistas en el Perú, pero unos más destacados que otros, definitivamente. Vamos a hablar de Vallejo a continuación. Martín Adán es un poeta que tiene el libro La Casa de Cartón. En este caso, su verdadero nombre es Ramón Rafael de la Fuente Benavides. Él se apela a Martín Adán por la sonoridad, porque su nombre es demasiado extenso, ¿no? Y él decide, pues, a tener un operativo. En el caso de La Casa de Cartón es un libro de poesía, aparente que fuera una narrativa, ¿no? Pero es un libro de poesía, donde él va a escribir versos hasta con una palabra, 1, 2, 3. O sea, no tiene límite, porque recuerda que es un poeta vanguardista, poeta peruano. Carlos Oquendo Yamá es un poeta también peruano que viaja a Europa y pues ahí recibe mucho la influencia de los caligramas, ¿no? Y es por eso que él escribe. Él escribe este libro 5 metros de poema. Bien, en ese libro 5 metros de poema, realmente es un libro que mide 5 metros, ¿sabes? No es el libro compaginado como tú conoces, ¿no? Las hojas una tras otras, ¿no? Esta es la pasta del libro original, como ustedes ven ahí. Cuando uno abre el libro, se abre el libro a manera de un acordeón que tú le pones de la portada hasta el final, no se rompe, las hojas están plegadas, unidas. Y al estar unidas, tú lo mides desde la portada hasta el final y mide 5 metros. Y ahí está pues el desarrollo de la vanguardia, ¿no? Del estilo que tiene Carlos Oquendo Yamá, ¿no? Porque va a crear un libro distinto, diferente. Y ahí está pues la libertad creadora, ¿no? ¿No? Vallejo, como le digo, no escribe caligramas, no escribe esa forma, pero su contenido apunta a otro sentir, ¿no? Es mucho más libre. César Moro, que acabamos de mencionar con ese poema que leímos en la primera parte, ¿no? Con tus venas de violín, por ejemplo, ¿no? Él vivió mucho tiempo en el extranjero, mucho tiempo en Europa, tiene mucha influencia de la vanguardia europea. Por eso es que aquí en Lima no llega, escribe, pero no es tan conocido como lo tiene, o como es Vallejo, como es Martín Adán, ¿no? Mucho tiempo la pasó en Europa, pero aporta mucho técnicas a la literatura peruana. Y Emilio Adolfo Westphalen, también poeta peruano, ¿no? Un tiempo viaja a Europa, pero luego reside acá, profesor de San Marcos, y también se dedica a lo que es la vanguardia. Bien, avancemos jóvenes y ahora nos vamos a César Abraham Vallejo Mendoza con sus libros. Ahora esta primera parte, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Y ahora nos vamos a César Vallejo. Listo. Vamos, pues definitivamente hablar de César Vallejo nos va a llevar mucho tiempo, muchas clases, ¿no? Aquí vamos a sintetizar lo más importante y vamos a relacionar un poquito también de su vida de Vallejo, conocer quién fue César Vallejo, y cuál es, ¿no? La producción en caso de sus libros, ¿ya? César Abraham Vallejo nace en Santiago de Chuco, La Libertad, que ustedes tienen ahí, de una familia muy humilde, pero muy humilde, o sea, como se dice, bastante humilde, era de una familia de condición muy pobre, eran 11 hermanos, 3 varones, 3 mujeres y 7 varones. Sus padres, su madre se dedicaba a lo que era cuidado de la chacra y de los hijos, ¿no? Su chiquita, cuidado de la casa, muy humilde. Y el padre especie de un abogado, ¿no? Que iba de pueblo en pueblo buscando trabajo. Entonces, Vallejo
conoce la pobreza de cerca, conoce ¿no? esta situación precaria, pero lo que le une mucho es su familia. Para Vallejo su madre lo es todo. Su madre hacía el pan, su madre cocinaba, su madre cuidaba a los hijos, la madre cultivaba los alimentos, la madre lo era todo. Los niños crecían, eran 11, y el padre se le veía muy cansado de tanto trabajar por cuidar a tantos hijos, ¿no? Pero era así vivió bien, así creció, ¿no? No tenía inclusive ni siquiera una silla donde sentarse, se sentaba en un poyo, un muro de piedra, ¿no? Que ellos le llaman poyo, que sirve como un banco para sentarse. Luego Vallejo va a estudiar al colegio primario y luego ingresa a la Universidad de Trujillo, donde va a estudiar, va a acabar su carrera dedicada a las letras, ¿no? Vallejo estudia ello. Y pues a partir de aquí ya comienza, ¿no? Un cambio en la vida de Vallejo, porque comienza a escribir algunos poemas, ¿no? Algunas revistas muy cortos, muy breves, ¿no? Y se involucra mucho a la literatura, ¿no? Vallejo es un hombre que vive de cerca la pobreza del hombre y se solidariza con ella, porque él también va a padecer eso. Para Vallejo no fue fácil venir a Lima, no fue fácil viajar a Francia. Vallejo sufre mucho. Vallejo se dedica a miles de oficios para conseguir dinero para poder venir a Lima y poder estudiar en San Marcos, ¿no? Y ese sacrificio le llevó a que, ¿no? De jovencito nomás, habiendo estudiado en la Universidad de Trujillo, sea profesor de un colegio para poder ganarse la vida, porque en esos tiempos los universitarios podían enseñar en los colegios. Y Vallejo es profesor de Ciro Alegría Bazán, ¿no? Y Ciro Alegría también dice, ¿no? Vallejo se le veía en su semblante un hombre muy triste, ¿no? Y muy pensativo, porque luego va a escribir Ciro Alegría de Vallejo, va a hablar, ¿no? Entonces así Vallejo va a venir a Lima, ¿no? Va a tener mucha cadencia aquí en Lima. Bien, entonces vamos a ver cómo relacionamos con los periodos de su vida, ¿ya? Entonces vamos a ver que la poesía de Vallejo está dividida en 3 periodos. El de influencia modernista, que comprende la primera publicación de los heraldos negros, luego el periodo vanguardista y el periodo de compromiso. Vamos a avanzar para analizar. Entonces, Vallejo, pues definitivamente no fue político, él simplemente fue poeta. Pero en la época, muchos jóvenes ya se levantaban, ¿no? Para protestar en contra de los gobiernos de turno, ¿no? Porque no encontraban solución a sus problemas, ¿no? Que la población tenía. Entonces, recuerden que ya Valdelomar había formado el grupo Colónida, el grupo había sido disperso y luego vinieron ¿no? a diferentes lugares y allí en Trujillo se forma el llamado Grupo Norte, que es un grupo ya político en contra del gobierno. Como Vallejo había estudiado ahí, tenía amigos que pertenecían periodistas a este Grupo Norte, ¿no? Entonces, eso también le va a cargar luego las desavenencias que va a tener Vallejo en su vida. Entonces, estaba ya formando el partido aprista también, ¿no? En contra del gobierno. Entonces Vallejo vive esa situación caótica de la sociedad peruana, la pobreza, y Vallejo nos presenta en el primer libro llamado Los Heraldos Negros, que es el libro de influencia todavía modernista, ¿no? Porque Vallejo es uno de los iniciadores, al igual que Guren, de la poesía moderna en el Perú. Todavía hay un legado con respecto a la belleza, a la parte formal, ¿no? De la poesía de Vallejo, ¿no? Todavía sigue estos parámetros, ¿no? Muy preciso, muy formal, ¿no? De este primer libro, Los Heraldos Negros. Los Heraldos Negros, jóvenes, es un libro que tiene 6 partes, o sea, está dividida en 6 libros internos. Cada libro tiene un conjunto de poemas. Como dice acá, en la diapositiva, la última sección de este libro, ¿no? Son poemas que van a tener mayor originalidad. Por ejemplo, el primer libro de Heraldos Negros, internamente, se llama también Los Heraldos Negros. Y es ahí donde nosotros vamos a encontrar este poema que es conocido, ¿no? Porque el libro se llama Heraldos Negros, pero el primer poema del primer libro se llama Heraldos Negros. ¿Y quién no ha escuchado esto, no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se emposara en el alma, yo no sé. Aquí hay belleza, hay melodía. Hay un aspecto muy formal de influencia todavía modernista, ¿no? Este es su primer libro, porque luego de Vallejo luego va a ir cambiando, ¿no?
pues, va a ir cambiando según lo acontecido en su vida. Luego tenemos el sexto libro de esta primera parte. Su sexto libro se llama Canciones del Hogar, ¿sí? Y en Canciones del Hogar encontramos esta temática, la temática provinciana y sus raíces andinas. Ahí Vallejo tiene un libro que se llama, un poema que se llama Pasos Lejanos. ¿Ya? Ustedes también lo tienen ahí en el libro de literatura. Pasos Lejanos dice, mi padre duerme su semblante augusto, figura un apacible corazón, a esta hora tan dulce, si ella hay algo en él amargo, seré yo. Vallejo se sentía así. ¿Por qué? Porque él decía de que su papá, él lo había observado de niño, cuando venía de trabajar, venía muy cansado. Entraba a la primera puerta, había un patio, se sentaba en el pollo, en un patito, descansaba unos minutos, se limpiaba el rostro, se acomodaba su chaqueta, miraba y luego cuando entraba a la segunda puerta, todos los niños lo esperaban sentados, eran 11, su mamá había hecho el pan y el padre venía y cambiaba su rostro y era un padre feliz porque trataba de dar ese cariño a sus hijos, pero él decía que ya lo había visto venir porque lo había observado y lo había visto, como dice acá, mi padre duerme su semblante augusto. ¿No? Él decía que su padre se sentía tan cansado porque él era uno más, era uno de sus hijos, ¿no? Entonces él pensaba de niños y luego lo va a reflejar también en su producción. Ahí viene el tema del hogar provincial. ¿Me escuchan, chicos? Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, profesora, sí se lo escucha. Chicos, ¿me escuchan? Ay, 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 no sé, había un sonido por acá, me asusté, pensé que se había cortado. Ya, continuamos entonces. Y las raíces andinas, pues definitivamente, ¿no? Su hogar provinciano, raíces andinas, por ejemplo, también tenemos el poema Idilio Muerto, que está en este libro. En Idilio Muerto dice, ¿qué estará haciendo a esta hora mi andina y dulce Rita de Junco y Capulí? Rita, para algunos, ¿no? que leen y que interpretan la producción de Vallejo, dicen que Rita era su madre, porque Vallejo tenía una devoción por su madre. Entonces, un acercamiento a su madre. Su madre para Vallejo era el ser más completo y universal que puede existir en el mundo. Entonces, él decía, cuando él venía al colegio, ¿no? Decía, ¿qué estará haciendo a esta hora mi dulce Rita de Junco Capulí? Y cuando él está en el extranjero, cuando estaba en Lima, recordaba mucho a su madre. Ahora, otros dicen que Rita también fue una amiguita de Vallejo, ¿no? De la primaria, del cual se veía, pues, él enamorado. Y así, pues hay tantas versiones acerca de ello. Pero que use el tema provincial y la raíz andina, sí, en el Helado Negros también aparece, que van a ser parte de las primeras producciones de Vallejo. Bien, así terminamos esta primera parte. Luego de la publicación de Vallejo de 1918, ¿no? Que ya trae consigo aproximadamente 69 poemas, viene algunos hechos que van a marcar la vida de Vallejo, como es la muerte de su hermano Miguel en 1915, que también incluye el tema del hermano en Heraldos Negros, en el libro, ¿no? Luego viene a ver, chicos, ¿se escucha? Aló, aló. Sí se le escucha, profesora. Ay, aquí me sale que como que si me hubieras salido. Ay, chicos, cualquier cosa me escriben ya, porque no veis que estoy hablando, voy a tenerlo así la diapositiva ya, porque siento un ruido y como que si no estuviera. Pero acá todo es... Sí, ¿no? Ya, cualquier cosa, chicos, me escriben, me avisan para yo verificar la conexión, todo está bien, qué raro. Ya, bueno, continuamos.
Gracias por escribir. A ver, en el caso de Trilce, vamos a ver nosotros, como les decía, que es un conjunto ya de poemas auténticamente vanguardistas. Aquí sí Vallejo es muy duro consigo mismo, con la sociedad, con la que va a pasar. Después que Vallejo publica Heraldos Negros, viene a Lima, conoce a Abraham Valdelomar, ¿no? Se acerca, estudia en San Marcos, pero no logra mucho porque Vallejo venía de provincia y aquí se lo trató con mucho, ¿no? La sociedad de poetas políticos en el Perú en esos momentos pues no considera mucho a los provinciales. Entonces como que Vallejo no siente ese desagrado y era un hombre un poco, podemos decirle, introvertido, no era muy sociable como Valdelomar. Entonces como que se siente relegado y decide regresar a Santiago de Chuco, ¿no? Y en Santiago de Chuco va a vivir a la familia, ¿no? Va a estar con la familia porque se había alejado buen tiempo, teniendo diferentes tipos de trabajo. Entonces regresa y en Santiago de Chuco y en Trujillo pues había la revuelta, ¿no? Del Grupo Norte, del Partido Aprista, ¿no? Que tenían problemas con el gobierno y comienzan a capturar a los líderes. Y Vallejo fue a Santiago de Chuco a una fiesta del pueblo y ver de paso a su familia. Y ahí lo van a meter preso. Y Vallejo va a estar aproximadamente 113 días aproximadamente, ¿sí? Preso, ¿no? Injustamente, porque él llegaba ahí de visita y lo van a confundir pues como un líder más, como él había estudiado en la Universidad de Trujillo, tenía amigos que estaban relacionados a ellos, pero él no se metía en esos problemas, pero sin embargo va a estar preso. Y ahí viene esa producción, ¿no? Que vendría a ser Trilce, ¿no? Trilce pues definitivamente es un libro auténticamente vanguardista. Desde el momento que crea la palabra Trilce, dice aquí, se observa quiebre en la sintaxis convencional, rompe esquemas, ¿no? Definitivamente aquí Vallejo ya está muy dolido. Este tema de la cárcel, pues le trajo mucha angustia, mucha desesperación, porque no pudo estar cerca de su familia. Y sobre todo, en ese lapso que estuvo preso, muere su madre. Y él no estaba para ver a la madre. Sufre más todavía, ¿no? Entonces, todo su sentir lo va a plasmar en este libro. Este es un libro que tiene aproximadamente 77 poemas. Todos están escritos, ¿no? Sin un título específico. Tienen números romanos del 1 al 77, donde vamos a ver pues el empleo de una ortografía caprichosa. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Acá, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando hablamos de ortografía caprichosa es que él escribe así, busco volver. O sea, escribe, mezcla mayúscula, minúscula y rompe con la ortografía, pues. Este es el 19, por ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? Por ejemplo, acá, run, 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 utiliza inclusive, pues, onomatopeicos, ¿no? Entonces, ahí está, quiebra la sintaxis convencional porque utiliza lo que es, nosotros podemos conocer como los llamados hipérbaton, pues, ¿no? El orden lógico se rompe por completo, ¿no? Entonces, escribe de tal forma que escribe de manera automática, escribe lo que siente, la angustia de estar encerrado. Y te vamos a analizar el Trilce 2. Se aprecia la ampliación del léxico poético, sí. Vamos a ver un léxico nuevo. Las palabras, como les comenté, otilinas, las palabras, como les comenté, taona, es un léxico nuevo que él utiliza, ¿no? El tema, la cárcel, la soledad, porque él se siente solo, la ausencia de la madre, como dije, ya murió su madre y él extraña y dedica algunos tristes a su madre, llamándole taona, taonestuosa. Donde ustedes vean taona, esta palabra, recuerden a Trilce y recuerden a la madre, porque eso es como Vallejo recuerda ese dolor de no estar y el hogar provincial, definitivamente, ¿no? Todo esto él lo vive estando en la cárcel. Bien, vamos a analizar el Trilce 2. Aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, es una imagen de Vallejo en París. Usualmente Vallejo cuando viaja a Francia, se sentaba así pues en la plaza, ¿no? Este es Vallejo. Y siempre con su aspecto de soledad, ¿no? O sea, siempre se le vio tristeza en su rostro. Trilce 2, y ustedes creo que también lo tienen en su separata. Aquí dice tiempo, tiempo, mediodía estancado entre relentes, bomba aburrida del cuartel La Chica. Tiempo, tiempo, tiempo. Por ejemplo, ¿no? Hay repetición de palabras, rompe la sintaxis, pues, ¿no? Está repitiendo palabras, es una redundancia, pero está de su producción. En este 13.2, ¿qué nos dice Vallejo? Vallejo cuando estaba en la cárcel, ¿no? Como cualquier preso, tiene algunas necesidades. Una de ellas es ir al baño, hacerse sus aseos, etc. Pero la cárcel era tan pequeña en Santiago de Chuco, donde había cantidad de presos por diferentes situaciones, entonces
él prácticamente estaba aburrido de esa vida. Y más cuando tenía que hacer colas para ir al baño. Y se la pasaba así medio día entre relentes, ¿no? Esperando para que se la pasaba así. Y más se angustiaba cuando él quería saber cómo iba su caso, ¿no? Cómo iba su caso porque él era inocente. Él estaba de visita, él no tenía nada que ver con el partido aprista ni las revueltas. Entonces, cuando él preguntaba, ¿no? A los policías, le decían, mañana, mañana, ¿no? El reposo calienta un deseo. Piensa el presente, guárdame para mañana, mañana, mañana. O sea, espérate, mañana será, mañana será. Cuando no había alimento, mañana comerás. Y así se la pasaba. Él vivió la crisis ahí y eso le trajo, pues, ¿no? La forma de cómo nos plantea en sus poemas esto. Y en el último que ya hemos leído hace unos minutos es con respecto a la identidad, ¿no? Aquí lo que pide Vallejo es identidad, porque cada vez que él iba a solicitar algo, pedir algo, ¿no? Él decía su nombre, César Abraham Vallejo Mendoza. Le decían, no, ¿cuál es tu número? Porque a los presos les dan un número y ellos están catalogados por número. Entonces él no decía su número, decía su nombre. Por eso acá se llama lo mismo que padece nombre, nombre, nombre. Y bien, entonces miren cómo él nos muestra a través de su poema su sentir, ¿no? El dolor que le causa, la angustia de estar encerrado injustamente. Y luego lo que acabo de ponerles para que tengan ustedes en cuenta, yo creo que ustedes tienen el trilce 18 también, porque acá en el trilce 18 de su separata dice, a las 4 paredes albicantes que sin remedio dan el. Ya, me están escuchando, ¿no? Acá tenemos el trilce 9, como ya les decía, busco volver de golpe al golpe, sus hojas anchas, su válvula que se abre, su suculenta resección, de multiplicando multiplicador, su condición excelente para el placer. Por ejemplo, aquí, ¿no? También, ¿no? O sea, está hablando del sentir. Aquí cuando habla sus hojas anchas, su válvula que abre la secuencia de reacciones, tiene que ver con los alimentos. A ver, ¿me escuchan? Ahora ahí, jóvenes. A ver, chicos, ahí se escucha. Se le escucha, Miss. Está un ratito, chicos. Ah, ya. Por si acaso. Ya, a ver, chicos, ¿ahí me escuchan? Sí, ¿no? Ya ahí se conecta. Ahí se conecta solo. Así me identifica. Ya, está. Gracias. Bien, ya, chicos, a ver. ¿Sí se escucha ahora? Por favor, para continuar. Ya, a ver, entonces estamos viendo acá el trilce 23. Dice, ya, listo. Taón estuosa de aquellos mis bizcochos, pura yema infantil, innumerable madre. Por ejemplo, aquí en este trilce estamos hablando que César Vallejo nos está hablando de su madre. Su madre preparaba el pan, era una costumbre que tenía. Hacía los bizcochos, ¿no? Y entonces aquí habla de ella. Luego dice, oh, tus 4 gorgas, gorgas es una palabra nueva también, por ejemplo, gorgas, asombrosamente mal plañidas. Es más, creo que este poema lo tienen ustedes en una de sus preguntas, ahí lo van revisando, ¿no? Yo lo he puesto ahí para poder analizar. Creo que sí lo tienen, sí, en la pregunta 3, ¿ya? Van analizando ya. Cuando habla de 4 gorgas, Vallejo se refiere a sus 4 hermanos menores, porque Vallejo siempre jugaba con ellos, ¿no? Y estos son los más pequeños, cuando la madre hacía el pan, iban a la mesa, están ahí. Y ellos siempre jugaban, pues, ¿no? Como todo niño. Las 2 hermanas últimas, Miguel, que ha muerto. Y aquí recuerda, Miguel, aquí viene el hogar familiar, ¿no? El recuerdo.
Y yo arrastrando todavía una trenza por cada letra del abecedario, ¿no? Entonces miren en este trilce cómo Vallejo recuerda ese ambiente familiar, ¿no? Y en este caso le llama a su madre taonestuosa. En el trilce 32, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos habla del encierro, el calor que está viviendo estando en la cárcel y dice 999 calorías. Acá dice rum, rum, tras. Eso de aquí tiene que ver con los sonidos onomatopéicos, que son parte de lo que él siente y escribe, ¿no? Serpentineca U del bizcochero, enfirafada al timbre. Miren las palabras, nuevo léxico, modernización del lenguaje. Se refiere justamente al sonido que da, ¿no? Tener el calor. O sea, tú no lo puedes percibir, pero para él sí, ¿no? 1000 calorías. Azulea y ríe su gran cachaza. El firmamento gringo bajo el sol empavado y desborota los cascos al más frío. Bien, porque estando en la cárcel, en las paredes, o hace demasiada calor o hace un frío como si estuvieras donde, pues, ¿no? En algo así. Entonces, ahí vemos, jóvenes. Bien, eso dice para que lo tengan en cuenta. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Yo creo que estamos en el descanso, si no me equivoco. Ustedes que están muy atentos. A ver, ¿quién me dice? Estamos en descanso, no voy a ver mi horario. Sí, estamos en descanso, ¿no, chicos? Entonces, vayan a su descanso y regresamos. Bien, ahí nos reencontramos. Ya, chicos, ahí los dejo.